Hola, mi nombre es Valentina Aldana Castillo, estoy matriculada en el CEAT Cali en el programa de Zootecnia. Hoy les voy a explicar sobre el sector estudiantil en los años 90, que dio lugar a la creación de la Constituyente del 91 en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? El sector social escogido son las protestas estudiantiles, el cual es pertinente en toda la historia de las protestas sociales en Colombia, y más aún en la participación e impacto en la política y democracia del país, debido a que la movilización estudiantil se ha caracterizado por lo general en ser un reclamo o llamado al gobierno nacional para que se comprometa a concertar con la comunidad educativa una solución definitiva a diferentes temas que afectan el país, desde la crisis financiera de las universidades públicas y o de educación básica media hasta temas sociales, económicos y políticos. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? A través de la historia se ha demostrado que la participación estudiantil ha generado fortalecimiento en el Estado social de derecho para solucionar las crisis cuando ha sido necesaria una participación colectiva de la comunidad, dispuesta a encontrar soluciones reales y factibles. Un ejemplo es la creación de la Constituyente del 91 y en el 2018 se asignó una cifra de 5.8 billones de pesos destinados para educación superior pública e investigación en los próximos 4 años. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? El periodo de tiempo delimitado, década de los 90, permite tener una mayor comprensión de la capacidad que tiene el sector estudiantil de lograr grandes cosas en pro de la democracia y política del país. Fue en esta época en que los estudiantes de universidades públicas y privadas se resistieron a ceder ante el miedo y la violencia y lograron un gran avance en relación con el régimen de la Constitución de 1886, que era de un estado de sitio, y se pasó a la Constitución del 1991, que dio un salto importante en lo que es el Estado social de derecho y la reafirmación de los derechos humanos. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bogotá, como la capital de Colombia, siempre ha sido testigo de una serie de protestas, especialmente contra los gobiernos de cada época. Sin embargo, luego de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán, y sin previo aviso, los estudiantes, sobre todo los apáticos de las universidades privadas, salieron por un momento de su estupor y lideraron una marcha estudiantil de luto que conmovió a Bogotá, quizá incluso al país. De esa marcha del silencio del 25 de agosto surgió el movimiento estudiantil de 1989, el más grande e incluyente que se recuerde y que ha visto el país desde entonces. Fue en Bogotá donde estudiantes, tanto de universidades privadas como públicas, se unieron con un mismo fin: exigir al gobierno una reforma constitucional. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Colombia atraviesa una etapa de crisis en el periodo que oscila entre los 80 y los 90. La década de los años 80 sin duda será recordada como uno de los periodos más conflictivos de nuestra historia reciente. La diversidad de actores sociales e institucionales que intervinieron en el drama, la violencia que caracterizó la mayor parte de los procesos y debilitamiento relativo del Estado. Con la llegada de la década del 90, la mafia del narcotráfico desata una ola terrorista, en donde estallan casi a diario poderosas bombas en las principales ciudades del país. Además de ello, el pacto de paz firmado con el M-19 fue el proceso negociador de terminación de un grupo guerrillero con la entrega verificada de armas y la desmovilización de todos sus integrantes. A esto se le añade la creación de la ANAPO, como forma política de alianza democrática de los ex integrantes del M-19. Colombia presenciaba cómo eran asesinados varios candidatos presidenciales, la gota que pareció derramar el vaso, aunque la violencia y los magnicidios continuaran, cayó un viernes fatídico, el 17 de agosto de 1989, cuando asesinaron casi simultáneamente a 3 personalidades: al coronel Valdemar Franklin Quintero,
comandante de la policía de Antioquia, al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hernando Vaquero Borda, y al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Especialmente con esa muerte el país parecía perder las esperanzas. Sin embargo, en las universidades el espíritu de los estudiantes seguía resistiendo. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Durante la década de los 80 se puede decir que la población afectada era todo el país, el cual encontraba sumido en violencia generalizada que no respetaba ni clase ni extractos. Todas las ciudades estaban inmersas en una ola de terrorismo y miedo, siendo esta considerada como la del terror en Colombia. Pero antes de esta ola de violencia, los estudiantes se unieron y se creó un movimiento en el que militarizaron miles de estudiantes de universidades y colegios de las grandes ciudades del país para pedir el voto por la séptima papeleta de las elecciones de marzo, escrito, si era el caso, a mano, y luego siguieron marchando, haciendo rifas y tombolas y reuniones para promover que de nuevo se votara por la convocatoria en una Asamblea Nacional Constituyente en mayo, alimentando la pasión por una idea que ese año y el siguiente consumió el país. La idea de que, con una reforma constitucional, sí habría futuro, como prometía Gaviria, o que la constituyente era el camino que nos sacaría de la desesperanza. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Bueno, tras el asesinato del aspirante del presidente Luis Carlos Galán, el 11 de marzo de 1990, los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes en el Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo, Alcaldías y Juntas Administradoras Locales. Fue enorme la indignación del país. Uno de los sectores más dolidos por la muerte de Galán y por la tragedia nacional de la violencia fue el estudiantil, que decidió organizarse para protestar contra los violentos y exigir soluciones a las autoridades. A la vigorosa juventud que con la indignación reclamaba autoridad y paz, le pareció que Colombia necesitaba unas fuertes reformas institucionales que propiciaran la convivencia, fortalecieran la justicia, le dieran un vuelco a la administración pública y crearan las condiciones para ponerle fin al conflicto armado. Colombia requería una nueva constitución, dijeron, y se lanzaron a la calle a reclamarla con vehemencia. De esta forma se logró la Constitución Política de Colombia el 4 de julio de 1991. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Los movimientos estudiantiles actualmente se consideran como uno de los movimientos más importantes en toda la historia de las protestas sociales en Colombia, y más aún en la participación e impacto en la política y democracia del país, debido a que se han caracterizado por lo general en ser un reclamo o un llamado al gobierno nacional para que se comprometa a concertar con la comunidad educativa una solución definitiva a diferentes temas que afectan el país, desde la crisis financiera de las universidades públicas y de educación básica, media, hasta temas sociales, económicos y políticos. Al día de hoy se sigue luchando por la educación digna y de calidad y por aspectos relacionados con seguridad y calidad de vida. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? La relación que existe entre los movimientos estudiantiles en Colombia con el concepto de cultura política radica principalmente en el hecho de que esta población se ha caracterizado a lo largo de la historia en participar activamente en la consecución de importantes cambios políticos y culturales. Es decir, este concepto de cultura política puede relacionarse y explicar algunos de los fenómenos sociopolíticos en los que se ha participado en los movimientos estudiantiles, en especial de aquellos que tienen que ver con la calidad de la democracia y la participación ciudadana, siendo un ejemplo de esto la promulgación de la Constitución del 91,
Actualmente, en el transcurso de este año, los movimientos estudiantiles se enfrentaron al gobierno para exigir una mayor financiación a la universidad pública, logrando que el gobierno destinara 4.5 billones. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los movimientos estudiantiles en Colombia siempre han jugado un papel importante en la construcción de una sociedad más equitativa, aportando no solo a nivel cultural y social, sino también a nivel político. Un claro ejemplo del impacto que ha tenido los movimientos estudiantiles en Colombia fue su participación en la promulgación de la nueva Constitución Política del 4 de julio de 1991. Con esta nueva constituyente se logró la figura de la tutela y la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, y otros grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de los gobernadores. Este fue mi trabajo de cultura política. Muchas gracias por su atención.